Buenas tardes, mi nombre es Francis Rebeca Molina del Moral, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad, para la materia de cadena de custodia, con el profesor José Ángel Salis, vamos a hablar sobre cadena de custodia, los procedimientos, sus basamentos legales, las fases, los procedimientos y su fundamentación. Vamos a hablar lo que es el procedimiento de la cadena de custodia. Esto es un procedimiento aplicado a las evidencias físicas, desde el momento de su hallazgo en el sitio del suceso hasta la finalización del proceso penal. Su propósito fundamental es garantizar la integridad y la autenticidad de la muestra. Esto está regulado por el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. El sistema de cadena de custodia no es nada más una formalidad, es una garantía constitucional del debido proceso estipulado en el artículo 49 de la Constitución. Un ejemplo de ello es cuando un funcionario de la Policía Científica o del CCPC encuentra un casquillo de bala. Esto oportunamente en la escena del crimen. A partir de este momento, la evidencia debe ser protegida, fijada, recolectada y embalada, incluso rotulado, en donde el funcionario, como le exigen el Código Penal y el Manual Único de Cadena de Custodia, va a continuar con el procedimiento, que es la transferencia documentada del casquillo al laboratorio, donde enfrenta procesos de balística para prosecución en el análisis. Luego registrarlo y donde van a intervenir entes y donde se va a recabar toda la evidencia y va a ser resguardada. Luego esto para ser presentado y dejar registro de esto, que esto sea ininterrumpido, donde incluye el lugar, fecha, hora, es decir, un formulario completo, ¿verdad? Lo cual me lo va a exigir el juicio. Este mismo hallazgo originalmente es vital para la licitud y la validez de la prueba. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la cadena de custodia. La licitud de la prueba, regulada en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, solo serán válidos los elementos de comisión obtenidos por un medio lícito. La identidad va a garantizar que la evidencia que se presenta en el juicio es exactamente la misma que fue recolectada en el sitio de suceso, sin haber sido alterada, sustituida o contaminada. La integridad es la preservación cuya finalidad es mantener el estado original de la evidencia, no alterar y no contaminar. La continuidad. La continuidad garantiza un registro ininterrumpido de las evidencias. El rastro nunca se va a perder. La identidad y la autenticidad asegura que la prueba es la misma que se recogió, sea usada, embalada y se van a utilizar los títulos correctos. El registro documental. Se va a documentar cada movimiento, acción sobre la evidencia, la fecha, la hora y quiénes son los responsables. La legalidad y licitud. Van a tratar la evidencia siguiendo estrictamente la ley y los procedimientos regulados bajo la ley. Seguridad. La seguridad de almacenar la evidencia en condiciones adecuadas, seguras y de acceso restringido. La mínima intervención. Reducir la capacidad de que las personas que manipulan la evidencia esto va a basar sus principios y van a asegurar que la evidencia que es presentada ante un tribunal sea confiable y válida y no contaminada. La responsabilidad de garantizar la cadena de custodia va a recaer en el Ministerio Público, que es el ente rector de la investigación. Vamos a hablar ahora sobre las fases de la cadena de custodia. Fase de inicio y recolección. Esta es la primordial y comienza en el sitio del suceso, con la protección y la preservación de la muestra o del área donde se va a trabajar. El objeto principal es fijar, levantar, embalar, rotular correctamente la evidencia. Este es el punto donde se va a garantizar la mismidad de la prueba, asegurando que su estado no se ha alterado antes de su análisis. Un ejemplo de ello es un investigador criminalístico debe colocar un arma de fuego en una caja. Esta caja es especial y debe estar rotulada con un precinto, con un número de identificación, fecha, hora y documentar el acto en el ante de inspección técnica. La segunda fase es el traslado y peritaje. Una vez que es embalada la evidencia, pasa a ser trasladada de forma segura y eficaz a los laboratorios científicos o los criminalísticos, a quien corresponda, para su posterior análisis. El custodio que entrega y el que recibe también
debe registrar el movimiento de la planilla de custodia, es decir, quién lo entregó y quién lo recibió. Debe estar validado su integridad, el sello. Todos estos aspectos, el perito forense es el responsable de realizar la experticia. Un ejemplo de ello es el análisis de ADN o balística, sin contaminar la muestra. Por ejemplo, un experto en biología forense que va a verificar el sello de la muestra de sangre, realiza el estudio y al finalizar vuelve a sellar la evidencia con un precinto de laboratorio antes de remitirla de vuelta. La tercera fase es la disposición judicial. Concluido una vez el análisis pericial, la evidencia entra en una órbita de resguardo, de protección en el Poder Judicial, generalmente bajo la tutela del Ministerio Público o áreas especializadas para este tipo de casos en tribunales. La finalidad de esta fase es preservar de forma segura y garantizar el principio de inmediación, es decir, que la prueba pueda ser exhibida ante el juez y que las partes durante la audiencia preliminar o el juicio oral, por ejemplo, un custodio judicial va a almacenar la evidencia en una bóveda de control de temperatura. Este debe registrar el acceso al tribunal o que lo remita o que lo requiera y su presentación física para el debate probatorio. La cuarta fase es la disposición final. Esta es la fase de culminación del ciclo de la cadena de custodia y ocurre solo después que el proceso penal ha finalizado mediante una sentencia definitivamente firme. Un ejemplo de ello es cuando el juez de ejecución ordena la devolución de un vehículo que fue incautado a su dueño legalmente y que esto ha sido comprobado, cerrando así el registro de la cadena de custodia sobre dicho bien. A continuar hablando sobre el procedimiento y las bases legales que apoyan estos procedimientos de cadena de custodia. Esto es un proceso crítico estrictamente documentado que asegura la integridad y la autenticidad de la evidencia desde el momento que se descubre y se presenta ante el tribunal. Los procedimientos clave comienzan con la recolección y embalaje, que estos deben ser apropiados. Van a utilizar métodos que van a evitar la contaminación y se ensella en contenedores seguros. Inmediatamente se realiza la identificación de cada artículo con etiquetas que van a incluir la fecha, la hora, la ubicación, las iniciales de quien recolectó la muestra. Este es el paso fundamental a la documentación continua mediante un formulario de registro de cadena de custodia, donde se anota y se firma cada transferencia de posesión, o sea, cada paso por quien pasó la muestra, estableciendo un rastro ininterrumpido. La evidencia debe ser guardada en un almacenamiento seguro y restringido para evitar daño y que las personas puedan accesar a que no estén autorizadas. Finalmente, tanto la transferencia y transporte como la manipulación y análisis en un laboratorio deben ser completamente, mínimamente invasivas y deben ser registradas, asegurando que la evidencia que se recolectó sea exactamente la misma que se va a evaluar y se presenta ante la justicia, es decir, que no presenten cambios. La legislación venezolana que respalda el procedimiento de la cadena de custodia se encuentra principalmente regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, complementando con el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física. Los artículos claves que ya hemos mencionado que dan sustento a este procedimiento es el artículo 49 de la Constitución Nacional, el principio de licitud de la prueba. Aunque sea constitucional, es la base de todo sistema y de todo procedimiento. Establece que toda prueba debe ser aplicada de forma lícita, que implica que la evidencia sea recolectada respetando los procedimientos legales, incluidos la cadena de custodia, todos los procedimientos que hemos explicado anteriormente. Esta puede ser declarada nula o admisible si la muestra se contamina. En el artículo 187, referido explícitamente a la cadena de custodia, este es el artículo central y la base de todo este procedimiento, que define la cadena de custodia como la garantía legal, que va a asegurar el manejo idóneo de las evidencias físicas, digitales o materiales,
con el objeto de evitar su modificación o alteración, incluso la contaminación. Desde el momento de que se ubica en el sitio de suceso o el lugar donde se halló, hasta la culminación del proceso judicial, como ya se explicó. En el artículo 188, la regulación de las inspecciones y el aseguramiento del objeto, este artículo junto con otros artículos habla sobre las inspecciones y obliga a los órganos de investigación a describir, recoger y conservar los objetos de evidencia que sean útiles para la investigación. Entonces, sentando la base inicial en los principios de la cadena de custodia, como la recolección, identificación y embalaje. El artículo 111, numeral 2, las obligaciones del Ministerio Público, que otorga al Ministerio Público, como el director de investigación penal, la obligación de velar por el aseguramiento y la preservación de los objetos de evidencia relacionados con la perpetración del delito, reforzando la responsabilidad y la aplicación de la cadena de custodia. Y por supuesto, el manual único de cadena de custodia de evidencias físicas. Aunque no es una ley orgánica, es la resolución conjunta del Ministerio Público y el Ministerio con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia. Este manual se desarrolló de manera muy exhaustiva y los procedimientos son muy específicos. Los formularios, los protocolos, embalaje, el etiquetado, el traslado, el almacenamiento, incluso la manipulación de cada tipo de evidencia brindan detalles operativos para cumplir con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Muchas gracias.